Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿O le bajo a mi voz? ¿Cómo ves, David? Me la bajó toda, Luis. ¿Cómo ves? ¿Ahí me escuchas, David? ¿Estás hasta atrás? ¿Sí? Si quieren ir por algo a la tienda, ahorita es tiempo porque me voy a tardar. Un poquito, como hora y media, o menos, 2. No les voy a hacer una introducción muy larga para que nos vayamos rapidito. ¿Quién de aquí, quiero empezar con una pregunta, ¿quién de aquí ya tomó o está cursando Nueva Vida en Cristo? ¿Ya lo tomó o lo está cursando? Ok. Necesito a 3. Ok, para que me contesten esta pregunta. En nuestro caminar con Dios, cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros tenemos 3 enemigos principales. ¿Cuáles son? 1. La carne, Satanás y el mundo. La carne, Satanás y el mundo. No los escucho. La carne, Satanás. Va. Dice la palabra de Dios respecto al mundo en Juan 17, 14 a 16. Apúntenlo si quieren, para los que apuntan, para los que no. Nada más escúchenme, no les estoy mintiendo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El mundo es nuestro enemigo número 1. Cuando nosotros llegamos a Cristo, hemos dejado de pertenecer al mundo y ahora pertenecemos a Cristo. Hemos dejado de ser esclavos del pecado y ahora somos siervos o esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es obvio que el mundo va a ser nuestro enemigo. Porque ¿quién es el príncipe de este mundo? Ese es nuestro otro enemigo. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. En otra traducción, en traducción viviente, dice: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Suena facilito, ¿verdad? Todos sabemos que Satanás, un enemigo que está derrotado, ¿ustedes lo considerarían un enemigo? Está derrotado. Y dice la palabra que si yo me someto, él va a huir de mí. Yo me tengo que humillar a mi Señor y yo me tengo que someter a mi Señor. Y por último, tenemos la carne. Pero antes de entrar a lo que es el tema de hoy, que me voy a basar en esto de la carne, porque este es nuestro peor enemigo que tenemos. La carne, nuestra carne. Pero antes de empezar voy a orar para que el Señor tome el control y no hable yo, sino hable Él por medio de su Espíritu. ¿Sale? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias, Papito Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor, por las visitas, Padre. También creo, Señor, confío que si están aquí no es casualidad, Señor. Tú eres soberano y tienes control de todo, Papito Dios. Padre, te pido que uses este tiempo, Señor, Padre, y de manera humilde, Señor, me humillo ante ti, Señor, y me uses, Padre. Padre, lléname de tu Espíritu, Señor, llena de tu Espíritu a mis hermanos, Señor. A los que tengan que escuchar tu palabra, Señor. Que no hable mi carne, Señor, sino que sea usado por ti. Aquí están mis manos, está mi boca, están mis ojos, Señor. Úsalo, Señor, como mejor te plazca, Padre. Por favor, Padre, te lo pido, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Les comentaba yo que nos vamos a concentrar en lo que es la carne. Para los que apuntan, el título de esta prédica se llama El peor enemigo en mi caminar con Dios. ¿Cuál es el peor enemigo? Ya vimos 3, pero vamos a ver la carne. Y ahora sí, por favor, abran sus Biblias en Santiago 1 y vamos a leer del 12 al 15.
Santiago 1, del 12 al 15. ¿Ya están ahí? ¿Me dicen amén? Bien, entonces. Santiago 1, 12 al 15. Va. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esto es, de nuestros propios deseos, es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Les decía yo que nuestro peor enemigo somos nosotros. Nuestro peor enemigo es el pecado. El pecado es nuestro peor enemigo, porque el pecado no solamente está fuera de nosotros, en el mundo, sino está dentro de nosotros. Por eso les digo que el peor enemigo en mi caminar con Dios soy yo mismo, el pecado que mora en mí. Tenemos esa naturaleza pecaminosa. Vamos a ¿alguien aquí ha comido granada? Sabe rica, ¿verdad? Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo no se desesperan al irla desgranando? Luego de ansias, ¿no? Ya que quisieron morderme. Bueno, pues eso vamos a hacer ahorita. No nos vamos a desesperar y vamos a desgranar la palabra de Dios de Santiago 1, del 12 al 15. Vamos a leer el 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La intención de la prueba es el fortalecimiento de nuestra fe y, por tanto, el fortalecimiento de nuestra relación con Dios. Las pruebas, tenemos varios testimonios en la Biblia de que pasaron pruebas. Tenemos a Pablo, en una parte él dice que pasó naufragios, azotes, persecución, peligros, caminos peligrosos. Y tenemos a Job. La prueba está relacionada con nuestra confianza en Dios para permanecer fieles, ya sea en medio del dolor, la pérdida, de la falta de provisión económica o de algún desierto espiritual. Creo que todos aquí hemos recibido pruebas. Pero algo importante que les quiero recalcar: que no llamen prueba a consecuencias de su pecado. Son cosas muy diferentes. Una cosa es que somos probados para ver si realmente tenemos fe. Acuérdense cuando Job fue probado. Yo veo la historia de Job y más que probado, fue un ataque directo. Porque la palabra de Dios dice que Job, el mismo Dios está diciendo que era varón perfecto, apartado del mal. Él no tenía un pecado así tan grave como luego nosotros llegamos a tener dentro. Por eso él tuvo que recibir ataque externo. ¿Sale? Porque él era varón perfecto, él estaba apartado del mal. Vamos a leer el 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ahora, son diferentes situaciones, la prueba y la tentación, pero luego se llegan a juntar. La intención de la tentación es debilitar nuestra fe y la destrucción de nuestra relación con Dios. Esa es la intención de la tentación. Acuérdense que la serpiente, cuando habla con Eva, su intención no era que se peleara con Adán. No, su intención era romper la relación que tenía con Dios. Esa era la intención, ese era el objetivo número uno de Satanás. No que comieran tanto de la fruta, sino que desobedecieran a Dios, y esa desobediencia, los llevara a romper su relación con Dios. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios,
esa relación se rompe. Ahora, y es lo que les decía, si no somos cuidadosos, en medio de una prueba, Satanás nos tentará a pecar. Por ejemplo, digamos, estás pasando por una situación económica difícil y eres tentado a robar o eres tentado a ganar dinero de manera ilícita. Estás en medio de una prueba que Dios trajo, pero Satanás te tienta a que agárralo. ¿Quién te va a ver? Ay, pues aquí todo roban. ¿Te hace falta? Lo puedes agarrar. No hay ningún problema. Dios trae la prueba. En este caso la prueba la trajo Dios, pero la tentación siguiente la trajo Satanás. Recuerden que cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Es interesante cómo Satanás no lo tienta el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Lo tienta en el día 40, cuando de verdad el hambre, para los que han ayunado, ¿cómo se pone a partir de las 24 horas? Ya se empieza a comer una tripa a la otra. Entonces sí, ya sientes hambre. Entonces nuestro Señor Jesucristo fue tentado a comer. Convierte las piedras en pan. ¿Lo pudo haber hecho? Claro. Es Dios y puede hacer lo que Él quiera. Es todopoderoso. Pero fue tentado en medio de esa prueba, en su situación más difícil, más complicada, 40 días después de haber ayunado. Hasta eso Satanás no es tan tonto. Vamos al 14, dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay otra traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Para esto vamos a examinar cómo funciona la tentación. Y vamos a ver un personaje del Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho, que es el rey David. Y para esto vámonos a 2 de Samuel. Vamos a leer 2 de Samuel 11 y vamos a leer del 1 al 21. Segunda de Samuel 11, del 1 al 21. Amén. No me pierdan ni Santiago, y vamos a estar en estos dos, el 11 y el 12 de Samuel. ¿Ya están ahí? Ok. Dice la palabra de Dios en el 11:1, dice: aconteció que al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa,
Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Así pues, cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercáis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercaste tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Al igual que Santiago, vamos a ver cómo funciona la tentación. Para los que no habían leído, pues ya leímos la Biblia, la historia de David con Betsabé y Urías. Y vamos a verlo por pasos. Paso 1: la tentación captura tu mente. En el versículo 2 vimos que David se había levantado de su techo, había subido a su terrado y estaba viendo el reino. ¿Y a quién vio? Vio a Betsabé. Y dice la palabra que vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. En esos tiempos no son como ahorita, tenemos un baño, ¿no? Cierras tu puerta y te lavas ahí y nadie te ve. En esos tiempos no había baños y no te podías bañar adentro de tu casa porque podías ser un chiquero. Entonces las personas salían de su casa y se bañaban o afuera o se bañaban en su azotea. El chiste es que no se bañaban como cubiertos, se podría decir. Entonces David ve a Betsabé y se le hace bonita. A este punto, ¿por qué les digo yo que el problema es el pecado que vive en nosotros? David era el rey David, tenía un corazón conforme al del Señor, pero David tenía algo, y uno de sus pecados era que él tenía lascivia. Y dirán: ay, pero tiene un corazón conforme al de Dios. Sí, para cuando esto pasó, él ya tenía 7 esposas: Mical, Ahinoam, Abigail, Maacha, Hagit, Abital, Egla, más sin contar sus concubinas. La palabra de Dios no dice cuántas concubinas tenía, pero tenía muchas mujeres. Le gustaban las viejas, como dicen aquí en nuestros tiempos, ¿no? Pues sí, 7 esposas a la mecha. Que su hijo le ganó, ¿no? Tuvo 1000, ¿no? Entre esposas y concubinas. Pero vemos que David tenía una naturaleza pecaminosa de lascivia. ¿Por qué? Porque estaba viendo a la mujer hermosa. Aquí comienza uno de los pecados que dice la palabra de Dios: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Él ya la estaba viendo con otros ojos. Segundo paso: la mente capturada comienza a imaginar posibilidades. En el versículo 3 vemos que David pregunta por aquella mujer. ¿Quién es? No la conozco. ¿Quién es? Y pregunta y dice, y le dicen: es la hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Aquí vemos otra
lo que le decimos como una red flag. Le están diciendo, es hija de Eliam, pero hay algo interesante que dice que es hija de Urías. Pero cuando dice la palabra de Dios, acuérdense, pongan atención cuando el Señor habla y dice, no dice cualquier Urías, dice Urías eteo, Urías el hitita. Los hititas eran enemigos de Israel. Urías había renunciado a su nación, había renunciado a su gente por seguir a David. Y esa era su mujer de Urías, hitita. Urías era uno de los valientes de David. Paso 3. La imaginación dispara mis deseos por lo prohibido. David, ahora que sabe que es casada, eso aumenta su deseo por tenerla. En el 4 vemos que dice, y envió David mensajeros para que se la trajeran. No le importó de quién era hija, no le importó de quién era esposa. Tráiganme a esa mujer hermosa. ¿Por qué? Porque había ya algo entrado en su corazón. Ya había algo. 4 paso. Mis deseos no son racionales, son simplemente deseos y por lo tanto son capaces de evadir mi conciencia. ¿Qué le estaba diciendo su conciencia a David? Bro, esa es hija de Eliam, es esposa de Urías eteo. Número 1, es una mujer casada y no casada con cualquiera. Urías dejó todo por ti. Y lo vemos anteriormente, lo vemos en la historia como él dijo que ella amaba tanto a David que dice, juro por tu vida y por la mía, ¿cómo voy a ir con mi esposa? Si hay guerra, si está el tabernáculo afuera y yo estoy aquí, ¿voy a dormir con mi esposa? No. ¿Cómo crees? Amaba a David y lo amaba mucho. David no tenía que estar en ese terrado de su casa. Para empezar, él tenía que estar en la guerra. David fue advertido cuando preguntó por ella y le dijeron que estaba casada y le dijeron con quién estaba casada. Su conciencia le dio varias advertencias, pero él ya no era racional en este punto, por eso no las vio. ¿Qué pasó? El pecado nubló su mente, el pecado lo cegó. En pocas palabras, el pecado lo ha embrutecido. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor cuando no le dio gloria a Dios? ¿Qué le pasó? Se volvió una bestia. Paso 5. Una vez que la conciencia es evadida, estamos listos para activar la voluntad en la dirección de lo deseado. ¿Para qué se la trajeron a David? ¿Para ponerse a platicar y echar el cafecito? No. Paso 6. En este momento ponemos a Dios a un lado y como Dios ya no está en medio de mis pensamientos, muevo mi voluntad para realizar lo que imaginé. ¿Ustedes creen que David no se imaginó cosas cuando estaba viendo a Betsabé? Muy seguramente, no lo dice la palabra, pero algo ya se imaginaba. Y los que mis deseos anhelan, mi voluntad me mueve cada vez más lejos de Dios y más cerca de la fuente de la tentación, de la cual comenzamos a beber hasta intoxicarnos y morir. Y lo vemos en el 4 y dice, y vino a él y durmió con ella. En esta parte hay muchas posturas. Algunos dicen que abusó de ella, que hubo una violación ahí. La palabra de Dios no lo dice como tal. No me quiero meter en problemas de teología y ese tipo de cosas, ni en posturas. Lo que sí podemos llegar es que cometió adulterio David en ese momento. ¿Por qué? Porque él ya tenía esposas, ya tenía concubinas. Y Betsabé no era su esposa, era la esposa de Urías, el hitita. Vámonos de nuevo a Santiago 1:15. Cuando le dije, regresémonos a Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia
después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz a la muerte. Les voy a leer otra traducción. Dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Para entender un poco esta parte, cuando ustedes dicen una mentira, cuando han dicho una mentira, cuando decían mentiras, ¿qué era lo que más le preocupaba? ¿La vergüenza? ¿Que se enteraran? ¿O que te señalaran? Es pregunta para ustedes. ¿Qué es lo que más les daba vergüenza? Cuando ustedes habían hecho algo, ¿qué era lo que más les preocupaba? En este caso estoy diciendo una mentira, pero pues llámenlo como quieran. ¿Qué es lo que más les preocupaba? El ser señalados. ¿Qué más? El regaño. ¿Qué más? La reputación. Lo que más nos debería de preocupar es haber mentido desde un principio. Esa es la raíz del problema. Porque yo me estoy preocupando por lo que dirán, me estoy preocupando por la opinión de todos. Pero aquí David no le preocupó la opinión de nadie. Él nada más pensó en él, en sus deseos, lo que su corazón sentía, lo que sus sentimientos, y no le importó absolutamente nadie. Porque nos damos cuenta que fue advertido y mandó a matar a Urías para poderse quedar con su mujer después de que salió embarazada. Debemos encontrar la raíz del problema. Regresémonos a 2 de Samuel y ahora vamos a leer del 22 al 27, ahí en el 11. ¿Ya están ahí? 11:22. ¿Ven? Va. Dice, fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías, Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno y ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio luz a un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Lo que David pensó, nadie me vio, ya me deshice del marido, pasa tu luto, me la traigo a mi casa, otra esposa, mi hijo, aquí no pasa nada. A estas alturas, David, su conciencia, David ya no tenía conciencia, su conciencia estaba totalmente cauterizada. Lo vemos porque dice, mueren unos, todo el tiempo muere gente. ¿Por qué? Porque le dijeron que Urías Eteo había muerto. Mientras hay este vato, con todos no me interesa. Bueno, la gente muere aquí en espada, de enfermedad, la gente se muere. Ya David, ya totalmente perdió la razón. Ya no siente nada, ya no hay conciencia, ya no hay nada, está bien cauterizado. ¿Por qué? Porque le vale gorro, trae a la mujer, me la traigo a mi casa. Le preocupaba el qué dirán, no lo que realmente había hecho. Era irracional lo que ya era David a este punto.
Si la historia terminara aquí, pensaríamos que Dios lo dejó hacer su voluntad. Era el rey, era uno que tiene un corazón como el mío. No pasa nada. ¿Qué podría decir también? Nadie busca a Dios, todos pecan. Pero no pasó eso. Pensaríamos que se salió con la suya, ¿no? Ya rifó, ya se quedó otra mujer, ya sería su octava esposa. Pero ¿por qué Dios no hizo nada cuando fue tentado? Dice la palabra de Dios que junto con la tentación viene la salida. Sí lo hizo. Le dijo, es esposa de Urías Eteo, Urías elitita. No de cualquier Urías, uno de tus valientes. No de cualquiera, uno que dejó todo por ti. Por amor a ti. Por amor a Dios y por amor a ti. Te era leal. Tan leal. Y les voy a decir esto. David le entrega la carta a Urías. Le entrega su sentencia de muerte a Urías. Y David sabía de esa lealtad. Y fue tan perverso que se la dio a Urías. Y sabía que Urías no le iba a abrir en el camino. Y se la llevó al otro. Llevó su sentencia de muerte. Y no la abrió. ¿Por qué? Porque era leal a David. Amaba a David. Era incapaz. ¿Cómo? Es una carta que me acaba de entregar el rey. ¿Cómo la voy a abrir yo? Si lo hubiera abierto, muy seguramente se hubiera dado cuenta de los planes de su rey. Le valió gorro a David. Dijo, me deshago de este cuate. Su naturaleza pecaminosa lo cegó. Su peor enemigo, él mismo, ganó en ese momento. Nunca hubo una batalla. Romanos 2:4 dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Para cuando esto pasó, nos damos cuenta de que David se acuesta con Betsabé. ¿Cuánto tiempo les gusta que se haya tardado para enterarse de que estaba embarazada? ¿2 meses? ¿3? Ya vamos hablando de 3 meses. Mandó a llamar a Urías. Toda esa pachanga, ¿sale? No pasó nada. Esperó y el bebé nació. Nuestro Señor fue paciente con David. Estaba esperando que alguien con un corazón conforme al suyo se arrepintiera de lo que había hecho. Y no pasó. Le dio tiempo. Y a veces pasa con nosotros que llegamos a cometer un pecado y pensamos que no va a pasar nada. No, sí va a pasar, pero tú escoges el pecado. Dios escoge las consecuencias. 1, 2, Dios escoge el tiempo para que tú pagues esas consecuencias, para que yo pague esas consecuencias de mi pecado. No va a ser ni como tú quieres y no va a ser en el tiempo que tú quieres. Si no, no sería Dios. Aquí las cosas se hacen como Él dice. Él es soberano. Y lo va a hacer cuando Él quiera, como Él quiera, y en las condiciones que Él quiera. Siempre va a ser conforme a su palabra. Y ahorita lo vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a leer 2 de Samuel. Y ahora vamos a leer del 12. Perdón, 2 de Samuel 12. Y vamos a leer del 1 al 14. ¿Me dicen amén cuando estén ahí? Amén. Dice la palabra de Dios. Después de este tiempo, Dios manda a Natán. Jehová envió a Natán a David y viniendo a él, le dijo. Esto que vamos a leer se conoce como parábola. Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre
y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, Eteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¡Wow! Tuvo que mandar a Natán. Yo creo que David, si no le manda a Natán, el vato se va en banda y le vale gorro. Y ahí se queda, y quién sabe qué cuántas tonterías hubiera hecho más. Dios esperó, Dios fue paciente. Yo creo que Dios ha sido paciente, porque estamos aquí y seguimos vivos. Vamos a ver esta parte un poquito detenidamente. El primer pecado de David no fue estar en su casa en lugar de ir a la guerra. No fue codiciar a la mujer de su prójimo. El primer pecado de David tiene que ver con el primer y grande mandamiento, que dice Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por un momento se olvidó de Dios, dejó de amar a Dios. Alguien que tenía un corazón conforme al del Señor dejó de amar a Dios. A partir de ahí, cuando nosotros nos alejamos del Señor y empezamos a cometer pecados, empezamos a caer como en una espiral. Y vamos cayendo, y nos vamos alejando a tal grado del Señor hasta que llegamos al piso. Y es pecado tras pecado, y son pecados pequeños, y de ahí va uno y va otro. ¿Cómo comenzó David? Número 1, no estaba en la guerra cuando debía estar en la guerra. Número 2, ¿qué estás viendo, mijo? Tienes más de 7 viejas. No manches, ¿qué estás viendo? A David no se nos fue en espiral. No, David se nos fue como gorda en tobogán, pero derechito, así, mira, ni freno agarró, porque fue una tras otra, una tras otra, una tras otra. ¿Codició? No fue a la guerra cuando debía estar ahí. El primer mandamiento que rompió: amarás a Dios por sobre todo. De ahí se fue como puerca en tobogán. No fue a la guerra cuando debía estar allá. Codició a la mujer de su prójimo, adulteró, mintió, emborrachó a Urías y por último mató a Urías. 7 pecados, ahí nada más aventó. ¿En qué ratito? ¡Wow! Tengamos cuidado, alejarnos de Dios. Todo lo que lo llevó por una sola noche de pasión, ¿hasta dónde se fue? Dice, es interesante, ¿no? Como dice el 5, que dice que el furor de David se encendió en gran manera contra aquel hombre. Ay, qué lindo, mi vida. ¿Y tú lo que hiciste? A veces somos así, vemos
la viga del otro, la astilla del otro, nos vemos nuestro pecado. Tengamos cuidado, porque a veces estamos peor. Aquí David estaba peor. Y exagera, dice, no, el tal debe morir. Es interesante porque él conocía la ley, y esa parte de reponerlo 4 veces lo dice en Éxodo 22:1. Se los voy a leer si gustan buscarlo, si no apuntarlo. Dice en Éxodo 22:1: cuando alguno hurtare buey o oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Míralo, ahí sí se acordó de la palabra de Dios, se acordó de la ley, porque dijo, debe de ponerlo 4 veces lo que hiciste. Interesante, ¿no? Ahí sí te acuerdas de la ley del Señor, y no te acordaste en el momento que codiciaste a la mujer, que dejaste, que no fuiste a la guerra, que dejaste de amar al Señor, que cometiste adulterio, que mataste, que mentiste, que... ¿Sí se dieron cuenta cómo a veces nos volvemos con una conciencia cauterizada? Cuando Natán le dice a David, tú eres ese hombre, él se da cuenta, reacciona en sí, caray, chicheto. ¿Por qué? Porque ya había pasado tiempo, se había dado cuenta que no había pasado nada de todo lo que él hizo. Hasta le salió bien chido su plan. ¿A poco no? Bien tramadito, bien perverso, y mira, chulada. Nadie se da cuenta de nada. Pero vemos que lo que hizo David había sido desagradable ante los ojos de Jehová. Porque ¿qué creen? Y a veces no lo creemos, o lo dudamos, o no somos conscientes de que Dios todo lo ve. Absolutamente todo. Para Él ni siquiera la carne lo tapa. Él ve nuestro corazón y lo más profundo de nuestros deseos. Donde está nuestro pecado, Él lo ve. Perdió la bendición porque dice, si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Te la perdiste, mijo. Y le vuelve a recargar: a Urías Eteo heriste. Dice, a él lo mataste. Y en el versículo 13 vemos que le dice Natán a David, también Jehová ha remitido tu pecado. ¿Por qué? Porque David se dio cuenta, en ese momento que entró de nuevo la razón, dice, he pecado contra Jehová. Eso es arrepentimiento. Él no dijo, agarré a la mujer de prójimo. Él no dijo, maté a Urías. Él no dijo, cometí adulterio. Él lo primero que dijo fue, he pecado contra Jehová. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es que, si ya me lo robé, me lo cacharon, pues lo repongo. No. Dijo, he pecado contra Jehová. Al primero al que le falló fue al Señor. Le dice, no morirás. ¿Sí sabían que tenía que morir? Que en ese momento David tenía que ser asesinado. Génesis 9 al 6, y antes de la ley de Moisés, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecha. Génesis 9:6, es hecho el hombre. ¡Wow! Pena de muerte, mataste, y se lo dijo, Señor, mataste a Urías Eteo. ¿Debía morir David? Sí, debía morir según la palabra de Dios. Y Dios lo exonera de ese pecado, porque solamente Él puede hacerlo. Él lo exoneró, dice, no morirás, pero debías morir, porque mataste, cometiste homicidio, quitaste una vida. Y nuestro Señor es justo. Éxodo 21:12 dice, el que hiere a alguno haciéndole así morirá. Haciéndole así morir, él morirá. Lo vuelve a repetir después en la ley de Moisés, que si tú quitas una vida, ¿qué crees? Debes una vida, y con tu vida debes de pagar. Ahí es cuando realmente se aplica el ojo por ojo y el diente por diente. David había quitado una vida. No, David había hecho una de... Híjole. Pero hubo unas consecuencias que David tuvo que pagar. Y él solito se las puso. Dijo, el que tal ha hecho tiene que restituir el daño.
4 veces. Dios es justo. Santiago 1:17 dice que Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, y su palabra se cumple sí o sí. Dios decidió no matarlo, pero ¿qué le dice? La espada nunca será quitada de tu casa. Y hay algo que dice: el hijo que nacerá morirá. ¿Se acuerdan que dice, David mismo dijo que tenía que pagar 4 veces lo que él hizo? Primer hijo de Betsabé muere. Primer corderito. Segundo cordero, Absalón mata a Amón por violar a su hermana Tamar. Lo vemos en 2 de Samuel 13 del 20 al 29. Segundo corderito. Tercer corderito, muerte de Absalón. Lo vemos en 2 de Samuel 18, cuando sus valientes de David lo matan, cuando se enreda su cabello. Tercer corderito, ¿qué fue? Cuarto corderito, Salomón mata a su hermano Adonías. Lo vemos en 1 de Reyes 2 del 24 al 25. David pagó 4 veces haber quitado una vida. ¿El Señor cumple? Sí. Salomón mató a su hermano y David ya había muerto. David ya estaba con el Señor, pero aún así tuvo que pagar lo que él hizo. David, rey de Israel, un corazón conforme al del Señor, pagó, porque nuestro Señor no hace excepción de personas. Cuando tú y yo pecamos, ¿no crees que vas a pagar? Vamos a pagar. Tenlo por seguro, y aquí lo acabamos de ver, la palabra de Dios, vas a pagar. Si Dios te exonera, gloria a Dios, la neta la brincaste, ¡puf! Qué chido, porque David ahí debió haber muerto, pero no murió. ¿Hubo consecuencias de su pecado? Sí. Dios le mató a 4 hijos por él quitar una vida. Dios es justo. Dios nos ama, sí, pero Él no dará por inocente al culpable. Eso es palabra de Dios. No juguemos con el pecado. Miren lo que pasó con una noche de pasión, ve nomás. Por eso Natán se lo recalca: te di a las mujeres de tu Señor. Te di hartas mujeres, ¿por qué quieres otra? Ahí vas. David se arrepintió de su pecado, sí. Lo vemos en los Salmos 32 y 51. Eso lo salvó de la ira de Dios, porque precisamente no lo mató. Porque Dios conoce el corazón, y Dios se dio cuenta que David realmente estaba arrepentido. Y si han leído esos salmos, y si no los han leído, los invito a que los lean. Salmo 32 y Salmo 51, donde él tiene realmente un arrepentimiento al Señor de lo que había hecho. Lo salvó de la ira de Dios, pero no la consecuencia de su pecado. Él se dio cuenta que su peor enemigo era él mismo, y lo supo. Tarde, pero lo supo. En el Salmo 51:5 dice: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¡Wow! Si eso se hubiera dado cuenta antes, que él era un lascivo y que tenía que controlarse, tal vez no conoceríamos la historia de David tan fea que tuvo. Tal vez no hubiéramos visto esas consecuencias de pecado que tuvo David. Dios no hubiera quitado la vida de 4 hijos, pero él se dio cuenta demasiado tarde. Y gloria a Dios, porque no permitió que muriera. Le dijo: no morirás. Lo perdonó, lo exoneró de su pecado. ¿Hubo consecuencias? Sí. ¿No pagó todas? No. Gloria a Dios. A veces somos así, la brincamos, pero por un pelo. Aquello que nos tienta va a depender de los deseos de nuestro corazón. Por tanto, cuando nos sentimos tentados, podemos descubrir dónde estamos con relación a nuestra santificación, o podemos ver hasta dónde hemos desarrollado un carácter piadoso, un carácter como el de Cristo. Esa es la intención de la tentación. Dios no nos tienta, no, pero Dios permite muchas cosas. Dios permitió que la serpiente entrara al huerto. ¿Creen que Dios no lo sabía? Claro que Dios lo sabía, Dios lo sabe todo. Pero Él lo permitió.
esa tentación por lo que has pasado y has caído, fue tu culpa. No le eches la culpa a Dios, fuiste tú. Es lo que hay en tu corazón. Por eso nosotros tenemos que examinar diario. Nuestro tiempo con Dios tiene que ser diario. ¿Por qué? Porque el pecado no solamente está en el mundo, y no solamente es del príncipe de este mundo, sino está dentro de nosotros. Cada uno tiene cierta inclinación a cierto pecado, que es el que nos cuesta trabajo, con el que luchamos día a día. Por eso debemos de arrepentirnos día a día, y debemos negarnos a nosotros día a día, y que viva Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros vivimos, imagínense un mundo donde cada quien hiciera lo que quisiera, que ya vamos para allá. ¡Cuánta maldad! La tentación entra por nuestros sentidos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que saboreamos. O la tentación es traída a la mente por medio de la imaginación de la misma mente. Pero los pensamientos que traigo a mi mente son aquellos que he visto u oído, como imágenes o palabras que llegaron a mi mente a través de mis sentidos. ¿De qué te estás llenando? ¿Qué está entrando por tus ojos? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás probando? ¿Qué estás escuchando? David debe haber estado en la guerra. Él sabía que, no se había dado cuenta, pero tenía una mente pecaminosa, un corazón pecador, de lascivia. Y por eso vio a Betsabé y dijo: chiquita, esta galletota me la como. Y se la comió. Luego mandó por ella, y mira en qué ratito se la comió. Le valió gorro. ¿Qué te estás metiendo? Estamos en una era donde todo está a la mano, todo, absolutamente todo. Y por desgracia la mayoría es pecado. Llámelo pornografía, llámelo sensualidad. ¿Qué estás viendo? Llámelo violencia. ¿Por qué violencia? Personalmente a mí me gustaba ver videos de guerras, de golpes, cómo le pegaba a la gente. O sea, la neta estoy malito de mi cabeza. Pero le he pedido al Señor que me ayude. ¿Y qué hago? Ya no lo veo. ¿Por qué? Porque pues es algo que me gusta. No lo tengo que ver. ¿Por qué? Porque es algo que va a enfriar mi corazón, que me va a afectar. Pero el día que yo vea que alguien mate, me va a dar risa, voy a sacar mi teléfono, en lugar de ayudarlo o de protegerlo. ¿De qué te estás llenando? ¿Qué debemos hacer? Esta sí búsquenla, Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Ya están ahí? Espérame. Que yo no. Perdón, es que no leo mi Biblia. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Déjenme leérselos un poquito más digerible. Me gusta mucho, la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que al principio no somos de este mundo? No debemos imitar las cosas del mundo. Fácil y sencillo, o sea, eso no es opción. Y a veces todo lo queremos santificar. El reggaetón santo. Las fiestas mundanas las queremos traer aquí. No, brother, o sea, eso es del mundo. Ahorita está el carnaval, creo, no sé qué cosas están ahí. O sea, no podemos santificar las cosas que son del mundo. O sea, por favor, no pertenecemos a este mundo. No tratemos de encajar al mundo. Eclesiastés dice: vanidad de vanidades. Es lo que hay en este mundo. Es pura vanidad. No hay nada nuevo debajo del sol. Nada, absolutamente nada. ¿Sale? ¿Hay innovaciones? Sí, pero no hay nada nuevo.
Antes enviaban cartas, ahora te mandas un WhatsApp. Es lo mismo, es información, es comunicación. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sale? No nos acoplemos al mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Yo ya no puedo pensar en mí, mi casa, mi dinero, mis cosas. No, yo tengo que pensar en mi camino. Yo tengo que agarrar el camino de Dios. Yo no puedo seguir pensando en mis cosas. O sea, no puedo seguir pensando en egoísta, incluso en mi familia y en mis hijos. Yo tengo que pensar primeramente en Dios. ¿Cómo debo de pensar con mis hijos? Guiar al hijo en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Para eso el Señor me lo dio. No para proyectarme en mi hijo y que mi hijo haga los sueños que yo no tuve. No. Él tiene una vida. Y mi trabajo como padre es guiarlo en su camino. Se acabó. O sea, no. Ay, es que si tienes carrera. Y si tu hijo se quiere ir de misionero. No. ¿De qué vas a vivir? ¿Y tu fe en el Señor? Entonces aprenderás a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué quiere decir? Tu voluntad no es buena. Búscale como quieras. No es buena. Mucho menos agradable. Y es la más imperfecta que existe. La única voluntad buena es la de Dios. Agradable y perfecta. Es la única. Créeme, si tú quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, vas a estar más, vas a fallar. Y tal vez te irá bien en este mundo porque vas a encajar en el mundo, pero tu destino es el infierno. Fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque buscas hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios. Buscaste vivir tu vida. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué me hace pensar que yo vine a hacer mi voluntad si el Hijo de Dios vino a hacer la voluntad del Padre? ¿Qué me hace pensar que mi voluntad es mejor que lo que yo quiero hacer? Mi vida, es que es mi vida. Al final te vas a dar cuenta que no importa de qué lado estás, el que va a decidir dónde vas a pasar tu eternidad es Él, no tú. Y va a ser conforme a lo que creíste, conforme a quien decidiste creerle. ¿A Dios o al príncipe de este mundo? Cualquier cosa que comience a empoderar tu carne por encima de tu espíritu, o que comience a robarte, y aquí está la clave, esto es clave, comience a robarte la pasión por Dios, comience a disminuir tu sensibilidad por las cosas de Dios, eso es pecado. Tienen que ver con el primero y grande mandamiento: amarás al Señor con todo, mente, corazón, alma, espíritu, con todo. Si hay algo que está por encima de ahí, ¿qué crees? Es pecado. Para David fue Betsabé. La puso por encima de todo, incluso de sus otras esposas. Porque nosotros no conocemos esa historia, pero no creo que su esposa, otra. Shh, no manches. Pero si puedes conmigo, dice la Mical. Y ya le trajo otra. Y no le podía hacer nada porque era el rey. Hermano, hermana, no importa cuán bueno sea, así sea algo que Dios te dio, que Dios te haya dado para que lo disfrutes. Y aquí ponle el nombre que quieras. Es que Dios me bendijo con esto, es que Dios me da. Pero si eso te está insensibilizando por las cosas de Dios, lo estás poniendo por encima de Dios, eso es pecado para ti y para mí. Ponle el nombre que quieras, llámese casa, coche, trabajo, hijo, esposas, el nombre que quieras. Si has perdido, si has robado tu tiempo que tenías con Dios, eso es pecado, te va a arrastrar. Piensen en eso que están poniendo por encima de Dios. Es pecado. David puso su deseo de su corazón por encima de: no necesito ir a la guerra. Mis chavos se rifan allá. Y estaban ganando, lo dicen, que ya habían sitiado la ciudad. Se la estaban partiendo. ¿Para qué voy? Ay, mis chavos. Somos el ejército de Dios. Otra cosa muy importante:
Y tienen que pedirle a Dios discernimiento. Pídele a Dios de su espíritu, por favor. No confundas arrepentimiento con remordimiento, porque te puedes ir en banda. Judas tuvo remordimiento de haber vendido al Señor, no se arrepintió. El remordimiento, ¿qué es el remordimiento? El remordimiento es sentirte mal por lo que hiciste. Ay, es que, chale. Y tienes miedo al castigo. El remordimiento es egoísta, porque vas a pensar en ti, en tu dolor, en tus consecuencias, en yo. Eso es remordimiento. Pongan atención, son cosas muy diferentes, porque tú te puedes sentir mal y puedes hasta chillar porque te sientes mal. Y ese remordimiento no sirve de absolutamente nada. A Dios no le impresionas con tu remordimiento. Dios lo que busca es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, fue con lo que empezó su ministerio. Arrepentíos. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué tiene que ser? ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? Les decía yo que el remordimiento tiene que ver con el orgullo. Es egoísta porque todo lo te sientes mal por ti. El arrepentimiento, al contrario, es decidir no volver a hacerlo y reparar el daño. A diferencia del remordimiento, el arrepentimiento es empático. Sientes haberle causado daño a otro. ¿Se acuerdan cómo David dijo: he pecado contra Jehová? Eso es arrepentimiento. Cuando tú y yo pecamos, al primerito, te vea quien no te vea, que Dios todo lo ve, al primerito al que le fallas es a Dios. Contra Él has pecado. Así lo hayas hecho en la oscuridad, así nadie te haya visto. Contra quien pecamos es contra Dios. El arrepentimiento es que yo causé un daño a Dios y yo causé un daño a alguien más. Cuando yo engañaba a mi esposa, con mucha vergüenza lo digo, a quien yo le causaba, porque ella no me veía, quien me veía era Dios. Al primero que yo fallé fue a Dios, y me pasé a traer a mi esposa entre las patas. Arrepentimiento, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si has estado pecando, tú sabes lo que es pecado. Algunos tenemos una conciencia corrompida. ¿Qué es una conciencia corrompida? No sabemos bien lo que está bien y lo que está mal. Los fariseos tenían una conciencia muy corrompida. Esos cuates se enojaban si alguien juraba por el templo. Tú podías mentir, tenías derecho a mentir, siempre y cuando no juraras por el templo que tu mentira era verdad. Eran tremendos esos vatos, ¿va? Ellos decían: puedes adulterar, que no te cachen, porque si te cachan, dice la ley, que vas a morir junto con la persona con la que estás adulterando. Por eso nuestro Señor dice: habéis escuchado, os habéis dicho. ¿Por qué? Porque son dichos que decían los fariseos, no era palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice: no adulterarás, pero también dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Ay, yo no he adulterado. ¿Pero has visto pornografía? Has adulterado. Ponle el nombre que quieras. No, yo nunca he robado. ¿Seguro? Si alguna vez has llegado tarde a tu trabajo, has robado tiempo de tu trabajo. Y así nos podemos ir. Y nos podemos aquí llevar todo el día, si realmente hemos pecado o no hemos pecado. A veces pensamos que hay cosas que hacemos que son buenas, porque precisamente tenemos una conciencia corrompida, tenemos una conciencia que no está informada. ¿Por qué? Porque no me interesa. Es neta, si tú no sabes lo que está bien o lo que está mal,
Ahí lo dice el Señor. Ahí lo dice su palabra. ¿Y no te interesa? ¿Por qué? ¿Por qué no amas al Señor? Así fácil y sencillo, no amamos a Dios. No hay nadie que lo ame, no hay nadie que lo busca, no hay bueno ni a uno. No me interesa si realmente lo que estoy haciendo está mal o está bien. Decimos, ay, del Señor es dueño de la plata y el oro. Ay, ¿para qué va a necesitar mi dinero? Si sabes que tarde o temprano te vas a parar frente al Señor y vas a dar cuenta de todo el dinero que el Señor te dio. No nada más de tus diezmos y ofrendas, de todo. ¿En qué lo usaste? ¿En qué lo malgastaste? Cuando tú tomas una decisión para comprar algo, ¿le consultas al dueño, a tu Señor y al dueño de tu dinero? ¿O dices, me lo compro porque me gustó? Hasta de eso vamos a dar cuentas. Porque el Señor nos va a llamar a cuentas por todo. Absolutamente por todo. ¿Te dio hijos? ¿Qué has hecho? ¿Los has guiado conforme a su camino? ¿O todos están perdidos? Y ahora que sabes que tus hijos están perdidos, ¿has hecho algo? ¿Estás arrepentido por lo que has hecho? Sí, ve y búscalos. Ve y búscalos. Ahí se los encarga al Señor. El Señor todo lo sabe, todo lo puede. Yo no puedo hacer nada. No, ve y busco, trata de restituir el daño. Ten realmente un corazón arrepentido. Si sabemos que hemos pecado, debemos arrepentirnos. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso David no fue asesinado, porque ahí Natán bien pudo haber dicho, guárdame esto, chiquito. ¿Por qué? Porque quitaste la vida de Urías y la palabra dice de Dios que debes de pagar con tu vida. ¿Por qué? Porque Urías, ¿qué crees? Es semejanza de Dios, imagen y semejanza, debes de pagar. Por eso le dice Natán, no morirás. Debemos de apartarnos, confesarlos. Me aparto, eso es arrepentimiento. Lo confieso, ay Señor, sí, y ahí vas de nuevo. Eso es remordimiento. Yo me tengo que apartar del pecado, Señor. Si tu teléfono de eso te lleva a pecado, aviéntalo a la calle. Cómprate un Tamagotchi de los que venden en el Oxxo, de esos de botoncitos. ¿Por qué? Porque no te puedes sostener. Hazlo. Ya cuando estés más plantado en el Señor, bueno, ahora sí. Y no es para ver qué tan cerca estás del fuego, sino simplemente para ver que realmente, ¿sale? Has pasado la prueba, has brincado la tentación, pero necesitas alejarte. Esto no se trata de ver qué tan cerca estoy del fuego sin quemarme. No, no dice, me aparto. ¿Por qué? Porque soy reanimal. Si David hubiera estado en la guerra, nada de esto hubiera pasado. ¿Qué estás haciendo en lugar de hacer lo que Dios ya te dijo que hicieras? Allá lo que el Señor ya te debió haber dicho, haz esto o deja de hacer esto. Y te vale. Señor, es que sí me siento mal, pero no puedo dejar de trabajar domingos. No puedo apartar un día para ti, porque si no, ¿de qué voy a comer? Confías más en tu capacidad, en tu provisión, tu fuerza, que en el que provee. Hermanos, nos tenemos que apartar. ¿Qué va a pasar si no me aparto? Juan 3:36: los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna, sino que permanecen bajo la ira del juicio de Dios. ¿Ya ven cómo asocia la palabra de Dios el creer con el obedecer? ¿Crees que Dios es uno? Bien hace, los demonios creen y tiemblan. Al menos ellos están temblando. ¿Y qué crees? También obedecen. Ellos no dicen, ay Señor, pero yo ¿por qué? Cuando el Señor mandó a un espíritu inmundo que atormentara a Saúl, ay Señor, ¿yo por qué? Pues de todo no estoy condenado. Voy y lo hago.
El endemoniado gadareno le pidieron permiso para entrar al acto ¿Nos das chance, Señor? Obedientes, piden permiso. ¿Nosotros qué somos? ¿Pides permiso? Oye, Dios, fíjate, voy a hacer esto. ¿Me das chance o cómo ves? O nada más lo haces porque dices, yo sí puedo. Si se supone que Dios es mi Señor, yo tengo que hacer lo que mi Señor dice, no lo que yo crea conveniente, porque yo estoy mal. Mi peor enemigo soy yo mismo. El pecado que vive en mí va a querer hacer su voluntad, sus deseos. Es que yo lo siento. No, brother. El seguir a Dios no se trata de sentimientos, se trata de decisiones, de convicciones. Como dice la alabanza, he decidido seguir a Cristo. Era una familia que iba a ser matada. O niegas tu fe o te matamos. Si no me equivoco, era en la India. Y de ahí nace esa alabanza. Yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Es una decisión, no es un... ¿Por qué? Porque si yo siento bonito ahorita, es que sentí aquí. Mañana ya no lo vas a sentir. Ese sentimiento se va a ir, esa emoción se va a ir. Yo tengo que decidir. Decido arrepentirme, el arrepentimiento es que si yo iba para acá, yo me voy para acá. Decido cambiar de mente y ahora no busco mi voluntad, sino la voluntad buena y perfecta de Dios. Porque si no obedeces, ¿qué crees? Nunca tendrás la vida eterna. Y esto es Nuevo Testamento. Este es Jesús hablando en persona. ¿Y qué dices? Dios tiene misericordia. La misericordia es ahorita, es en vida. El día que te pares frente a su trono, no existe misericordia. Ahí solamente o eres hijo de la ira o eres hijo de Dios. La decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Cómo vemos la misericordia nueva cada mañana? Que Dios espera, así como esperó por más de 9 meses a David que se arrepintiera. Esa es la misericordia de Dios. Vio que no había, órale chiquito, vas a pagar. La misericordia de Dios es hoy. ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes joven? No sabes si vas a despertar el día de mañana. Nada te lo asegura, absolutamente nada. Tu buena salud, todo eso no. He visto deportistas de alto rendimiento morir en la cancha. Apenas que empecé a andar en bici, que son con las tripas todavía, digo, no manches, ¿cómo aguantan tanto tiempo? Y han muerto. Tienen una salud impresionante, un cuerpo impresionante, y aún así han muerto. Porque el Dios dice, hasta aquí. La misericordia se acabó. Vamos a hacer cuentas, papito. ¿Estás listo para morir hoy? Que el Señor te dijera, hoy no vas a despertar. ¿Estás listo? ¿Estás a cuentas? ¿Estás arrepentido? ¿Te has alejado? ¿Has restituido? Por lo menos estás arrepentido, como el ladrón junto a Jesús, que se arrepintió, reconoció a Jesús. Si él hubiera tenido chance, se baja, se bautiza y continúa. Pero él ya estaba a horas de morir. ¿Realmente te has arrepentido? ¿Crees que tienes chance? Eso lo creyó David. Como dice en la piñata, y tu tiempo se acabó. Es palabra. Si no obedecemos al Hijo, nunca verán la vida eterna. No te quieras colgar de la misericordia de Dios. Dios dice, Dios es soberano y lo dijo, yo doy misericordia a quien quiero dar misericordia, y a quien no, voy a endurecer su corazón. Así como hizo con Faraón. Si Dios ha tenido misericordia de Dios ahorita, si Dios te ha hablado por medio de su Espíritu, no endurezcas tu corazón como lo hizo Faraón o como lo hizo el pueblo de Israel, el cual pereció en el desierto. Mientras tú y yo no obedecemos al Señor, ¿qué crees? La ira de Dios está así. Así, o sea, arrepiéntete. ¿Por qué? Porque el día que mueras, va a caer, toda esa ira va a caer sobre de ti. ¿No lo creen? Ya nos veremos allá arriba.
Ojalá entremos todos. Ya estoy terminando. Ay, pensé que me iba a tardar más, pero no fue rápido. ¿Me ayudas, Davicho? Les había yo dicho que no confundas arrepentimiento con remordimiento, pero hay algo contrario a arrepentimiento, que es justificación, y es muy peligrosa también. Si yo me justifico, ¿se acuerdan que antes de David fue Saúl? Cuando él cometió pecado, que dijo, ay, pues es que guardé lo mejor para ti y para tu Dios. Cuando ofreció sacrificio, ¿qué pasó? Ay, es que el pueblo ya se mandaba pelando. Hizo cosas que él no debía hacer, y en lugar de arrepentirse, sí, la regué, Samuel, perdón, Señor, pequé contra Dios, hice lo que no debía haber hecho. No, se justificó. Ay, pues es que el pueblo, yo no, es que él le dio el síndrome de Adán, es que la mujer que me diste. Y Eva, ay, pues es que la serpiente me engañó. No, debemos de arrepentirnos. Saúl creyó que por ser rey de Israel y judío, si yo soy el rey, ¿por qué me he de arrepentir? Hubo soberbia y hubo orgullo de parte de Saúl. No tenía que arrepentirse y mucho menos humillarse. Se justificó. Hay veces que pensamos, porque ya soy cristiano por denominación, porque estoy seguro que aquí hay cristianos por denominación, lo dice la misma palabra. ¿Qué es cristiano por denominación? Ah, ya hice la oración, ya me arrepentí, ¿sale? Ya me confesé, ya me bauticé, hasta sirvo en la iglesia. Ese es un cristiano por denominación. Un cristiano debe de arrepentirse día a día, arrepentirse todos los días, negarse a sí mismo, tomar su cruz día tras día. Y el que no es capaz de dejar todo no puede ser mi discípulo. Si crees que por estar aquí, por haberte bautizado, si no lo hiciste de verdad con arrepentimiento, de nada sirvió. Absolutamente de nada. Dice la palabra, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si ya te bautizaste y sigues transgrediendo la ley como la primera vez, o sea, si no hubo un cambio, ¿sale? O sea, el bautismo es que yo me he negado y muero yo, y ya no vive yo, más vive Cristo en mí. Pero si ese cambio no ha existido, ¿qué crees? De nada sirvió, y lo único que hicieron fue mojarte en agua fría. Tiene que haber un nuevo nacimiento, tiene que nacer una nueva criatura. La que estaba ahí ya no está ahí, ahora es Cristo vive en mí. Si no hubo ese cambio, créeme, no has nacido de nuevo. Con la mano en la Biblia te lo digo, no lo has experimentado. Si por algún momento naciste de nuevo y tuviste tu primer amor y lo único que te importaba era Dios, 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 y te alejaste, ahora es el tiempo de arrepentirte y volver al Señor, porque te has alejado del Señor. Pero si después de salir de las aguas no hubo un arrepentimiento y dijiste, tu vida continuó, brother, eso no naciste de nuevo, nomás te remojaste y eres cristiano por denominación y estás siendo engañado. Eso es lo peor, porque un cristiano por denominación tiene el mismo destino que los que están allá afuera y no creen en Dios. Van al mismo destino, y peor todavía. Dice la palabra que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vas a llorar porque vas a decir, tuve la salvación tan cerca y la perdí. Tan cerca, la tuve acá. Conocí la verdad, pero amé más mi pecado que a Dios. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados.
El arrepentimiento es diario. No creas que nada más una vez cuando te bautizaste. No, es todo el tiempo. Pensamos que al salir del agua somos salvos por gracia. Y sí, somos salvos por gracia. Nadie puede hacer absolutamente nada para conseguir la salvación. No importa cuánto te esfuerces. Pero a veces nos colgamos demasiado de la gracia. Pero si no estás convencido de tu pecado, que al primero que ofendiste fue a Dios, y no te has arrepentido, ¿sabes para qué usaste esa gracia? ¿Sabes para qué usaste esa sangre de Cristo? Para limpiar el piso. Para eso la usamos. Si no ha habido arrepentimiento, agarraste un trapeador y para que limpie mi porquería. ¿Y qué crees? Sigues en la misma porquería, porque no estás dispuesto a arrepentirte. Y cuidado de aquel que tenga por inmunda la sangre de Cristo. Cuidado. Siento que el Señor tiene un infierno un poquito más caliente dentro del mismo infierno, dentro del agua y azufre. Tiene un lugar especial para aquel que trapea con su inmundicia y usa la sangre de Cristo. Debemos de arrepentirnos. No somos perfectos, no. A partir de que salgas del agua, ¿eres perfecto? No. Pero por eso es día tras día. Y si tú has permitido que algo ha sido más valioso que Dios, créeme, necesitas arrepentirte. Si has entendido que lejos de Cristo, de su amor, de su misericordia, su justicia, su santidad, su salvación, no hay nada más que pecado y destrucción, bro, te tienes que arrepentir. No hay de otra. O sea, no le des vueltas. No le des vueltas, brother. No, nos tenemos que acercar al Señor. Si has estado jugando con Dios, pecando deliberadamente, es tiempo de humillarte al Señor. Humíllate al Señor. Toma un tiempo, ponte de rodillas o pasa al frente y comprométete con el Señor y dile: Señor, creo que no me he arrepentido. Creo que he sido egoísta, he pensado en mí y nada más que en mi dolor, y no eres capaz de levantar la vista y ver que tu pecado daña. El pecado de David, y hice alusión a David. Mi hijo se llama David porque, wow, yo admiro mucho al rey David. Por eso a mi primer hijo le puse David. Pero esto que hizo alcanzó a mucha gente. Toda su familia, su propia familia fue afectada. Su pecado contaminó su familia y la espada nunca fue quitada de su casa. ¿Estás esperando que la espada llegue a tu casa para que llegues de rodillas al Señor? Para que realmente te arrepientas. ¿Qué estás esperando? ¿Las consecuencias de tu pecado? Brother, si Dios tiene misericordia como lo tuvo con David, dirá: no morirás, te perdono, has quedado exonerado de las consecuencias de tu pecado. Dice segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, somos el pueblo de Dios. Aquí, ¿quién se considera pueblo de Dios? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, aquí estamos invocando el nombre de Dios, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. No está diciendo si tienes remordimiento. Dice: si se humillare mi pueblo. ¿A quién te tienes que humillar? A Dios. Y si has cometido daño a alguien, humíllate a él. De nada pierdes con pedirle perdón. Si sabes que has cometido pecado, necesitas arrepentirte. Y si está en tus manos el restituir el daño, hazlo mientras que estás caminando en esta tierra. Dice la palabra que si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. No juguemos con el Señor.
Hace ratito Davicho nos decía del corazón contrito. Dice Salmo 51, 16 al 17, y es hablando David después de haber cometido su babosada. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. El Señor no espera tu sacrificio. ¿Por qué? Porque no hay nada que llene. O sea, ¿por qué? Porque para que tú fueras perdonado, el único sacrificio que tuvo que haber sido fue de Cristo. Es el único sacrificio con olor fragante ante Él. No importa qué le des, no importa qué quieras darle, de nada sirve. Solamente Cristo salva, solamente su sacrificio es el que es aceptado por Dios. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La invitación está abierta, brother. ¿Quieres pasar al frente? Compromete con el Señor. Créeme que cuando te pares frente al Señor, no solamente frente a tus hermanos, sino frente a todos los ángeles, tus pecados van a ser descubiertos. ¡Qué vergüenza! La neta. Porque lo que tú hiciste en la oscuridad será mostrado ante todos. Tómate un tiempo ahí con el Señor. O pasa al frente y compromete al Señor. La intención de pasar al frente no es que te señalen. Se los dije al principio, no, que no te importe el qué dirán. Preocúpate qué va a decir el Señor. El que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él delante de los ángeles. ¿Qué es vergüenza? No te conozco. Un día el Señor va a decir, te va a llamar por tu nombre y vas a pasar. O te va a decir, no sé quién eres, no te conozco. Y tú me dice, apártate de mí, hacedor de maldad. Tú decides de qué lado estar. La misericordia es hoy. El arrepentimiento, el tiempo de arrepentirse es hoy. No juegues con el pecado. No juegues con Dios. No juegues con su sacrificio. Al final, no sé si han leído Apocalipsis, al final no habla Apocalipsis de gracia o misericordia. Ahí ya no hay. Se acabó. No hay gracia y no hay misericordia. Dios va a dar a cada uno según sus obras, según lo que hiciste con una salvación tan grande como Cristo. ¿Por qué? Porque la deuda fue pagada. Tus pecados ya están pagados. Nada más es cuestión que te arrepientas, creas, te bautices y a partir de ahí tengas un caminar con Dios. Más fácil Dios no nos los pudo haber puesto. La neta. Si no crees y no te arrepientes, no heredarás la vida eterna. Si no obedeces al Señor. Lo dijo Él, no lo digo yo, lo dice su palabra. Tomen un tiempo con el Señor. No jueguen con su sangre. Si ya te bautizaste, brother, la neta, no juegues. No juegues. Dios es misericordioso, es amor, pero también es 3 veces santo y no dará por inocente al culpable. Créeme, porque para que tú y yo alcanzáramos la santidad que Él requiere, tuvo que morir su Hijo. Alguien tenía que pagar el precio. La deuda fue pagada. Imagínate que vas al restaurante y te comes medio restaurante y llega el de la cuenta y dice, está pagado. Lo que debías quedó saldado. Lo que... Sí, vamos a orar por ti. Lo que tú y yo debíamos fue pagado. Al final, Dios no te va a condenar por tus pecados. Dios te va a condenar. ¿Por qué? ¿Por qué no te va a condenar los pecados? Porque la deuda fue pagada. Dios te va a condenar. Dios te va a pedir cuentas y te va a decir, ¿qué hiciste con esa salvación tan grande? ¿No te quieres humillar? Mi Señor fue colgado desnudo. A Él no le importó ser humillado.
Dice que fue obediente y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo dice por eso, porque Él fue colgado desnudo en un madero y no le importó enseñar sus partes por ti y por mí. ¿Qué te avergüenza del Señor? ¿Te da vergüenza tu pecado? Confiésalo al Señor. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Brother, yo creo que el Señor no puede ser más misericordioso ni más bueno que eso. Pero el tiempo es hoy, no mañana. La misericordia es hoy. El día de salvación es hoy. Asegura tu salvación, asegura tu eternidad con el Señor. Brother, si soy tan insistente, brother, no sé ustedes, pero yo sí quiero estar con ustedes allá. Llegar y saludarlos. ¿Qué onda, brother? No manches, se puso complicado, pero gloria a Dios, aquí estamos. Y estamos juntos y vamos a alabar al Señor y vamos a trabajar para el Señor. Vamos a orar y ponte a cuentas, brother. La neta, ponte a cuentas. Ya dejemos de jugar con el jefe. Somos hermanos. Hemos sido llamados a eso, al arrepentimiento. Dice la palabra que Él es paciente. Si el Señor no ha venido, y yo estoy seguro que estamos a la vuelta de la esquina, la noche ya está avanzada. Él es paciente porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere que nadie se pierda. Ese es el amor del Señor. No quiere que tú y yo nos perdamos. Quiere que todos procedamos a arrepentirnos. Que lo que hemos hecho estamos mal y lo hemos ofendido. Padre Santo, Señor, gracias, papito Dios, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque te ha placido, Señor, tener misericordia, Señor. Danos misericordia, Señor, y no endurecernos, Padre. Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona que a veces ponemos cosas por encima de ti, e incluso personas. Padre, no podemos sin ti. Señor, necesitamos de tu Espíritu, Señor, para que el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Padre, en nuestro corazón, nuestra naturaleza es ser malos. Señor, te pido que nos llenes de tu Espíritu y cambies esa naturaleza, Señor. Que nazcamos de nuevo, Señor, y seamos hijos tuyos verdaderos, Padre. Señor, que seamos unos hijos arrepentidos, que hemos pecado contra el cielo y contra ti, Señor, como el hijo pródigo, Padre. Perdónanos, Padre, porque no alcanzamos a ver tu perspectiva, Señor. No alcanzamos, vivimos en un mundo tan malo, Señor, que no alcanzamos a vislumbrar a veces tu santidad, tu luz, Padre, que te hiciste tinieblas por nuestra culpa, que te hiciste maldición por nuestras maldiciones, Señor. Padre, que fuiste clavado en esa cruz por nuestro pecado. Pagaste el precio, Señor, para que nosotros podamos entrar a tu presencia, a tu santa presencia, Señor. Y podamos llegar a tu trono, Señor. Y Padre, gracias, Señor, por ese regalo tan maravilloso que es tu gracia, Señor. Que viste que estábamos perdidos, Señor, y tuviste amor por nosotros y diste tu vida, Señor. Padre, no permitas, Señor, que nos alejemos de ti. No permitas, Señor, que hagamos lo malo ante tus ojos, Señor. Padre, llénanos de tu Espíritu, llénanos de tu presencia, Señor. Por favor, Señor. No somos nada sin ti, Padre. Alejados de ti nada somos, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia, Señor. Te necesitamos. Sin ti nada somos, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, Padre. Y ayúdanos, Señor, a mantenernos alejados, Señor. Por favor, Padre, sabes que la carne es débil, Señor, pero esto es una advertencia, Padre, que como es débil, Señor, tengo que mantenerme orando, leyendo tu palabra, Señor, para que pueda yo estar cerca de ti y no me aleje de ti, Señor. No me quites, no nos quites el gozo de tu salvación. Por favor, Padre,
Dice tu palabra, Señor, que a un corazón contrito y humillado tú no desprecias, Señor. Y aquí estamos, Señor, humillarnos ante tu presencia, nos humillamos, porque solo tú salvas, Señor. Solo en ti hay salvación, solo en ti hay vida eterna, Padre. Gracias, Padre, por la vida, Señor, es hijo de mi hermanita Marta, Señor. Padre, mi hermanita, yo sé que ella ha orado, Señor. Tú sabes mejor que nadie, Señor, que ella ha orado, Señor. Padre, te pido, Señor, por la salvación de su hijo, Señor. Padre, que él te reconozca como tu Señor, como su Señor y Salvador. Padre, que reconozca que fuera de ti no hay nada, solo muerte, Señor. No hay otro camino, no hay otra vida, Señor. No hay otra verdad más que tú, mi Señor. Por favor, Padre, produce, Señor, en él como el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Derrama tu Espíritu, Señor, y llénalo, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Solamente de tu Espíritu, Señor, nos convence de pecado, Señor, y de juicio. Por favor, Padre, no desprecies su corazón, Señor. Por favor, Señor, ten misericordia, Señor. Llénalo de tu perdón, Señor, que sepa que en ti hay perdón, hay amor, hay gracia, Señor. Por favor, Padre. Te pido por mis hermanos también, Señor, que te hemos fallado, Señor. Yo sé que todos te hemos fallado en algún momento, Señor. Nos arrepentimos, Señor, pedimos perdón y ayúdanos, Señor, a alejarnos de nuestro pecado, Padre. Por favor, Padre, en el nombre glorioso, Señor, de tu Hijo Jesucristo, a Él sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. Amén, Papito Dios. El mensaje es para todos, hermanos. Si has escuchado la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Como los que lo endurecieron y perecieron en el desierto. El Señor es bueno todo el tiempo y todo el tiempo el Señor es bueno. La gloria sea solo para Él. Sin Él no manches. Yo creo que personalmente o muerto o pero demasiado lejos del Señor. Muerto en vida, muy seguramente. Estamos despedidos, hermanos, y no hay nada más, David.